Hola, hola, buenos días con todos. ¿Me pueden confirmar si me pueden escuchar y pueden ver mi pantalla, por favor? Listo, buenos días, Pati. Muchas gracias por tu confirmación. Listo, gracias por el Vamos a dar inicio a la sesión del día de hoy. Vamos a ver cómo ha reaccionado el mercado, qué fundamentales tenemos para el día de hoy. Y luego vamos a ver si hemos dejado alguna posición pendiente, ¿ya? Listo, el día martes solo habíamos entrado en Bitcoin, nada más. El día de hoy está mucho mejor. Tal vez si es que alguien mantuvo y no cerró la posición el día miércoles que les mandé, todavía es momento de que puedan cerrar la posición, ¿no? Entonces, hemos ingresado en un precio de 83, me parece, más o menos por aquí. Les he dicho que cierren aquí porque podía venir un rebote nuevamente a los 82, pero el activo solo volvió a rebotar a los 85 y de ahí ha generado una apreciación, ¿no? Aquí podemos ver que hay un volumen bastante interesante de Bitcoin que podría generar una suba bastante fuerte, ¿no? Como les dije, este mes de noviembre, pues Bitcoin debería cerrar en un buen precio y diciembre también. Entonces, creo que hoy, hasta que dure todo el mercado americano, pese a que estamos como que en vacaciones, se va a generar una fuerte apreciación, ¿no? Yo creo que podría llegar a $93.000 el activo y máximo a los 97.000, ¿no? Más o menos por esta zona de aquí podría llegar el activo, ¿no? Entonces, en caso de querer hacer compras, es bastante válido, aunque sí estaríamos comprando el activo un poco por encima del precio fuerte, es decir, más o menos estamos comprando unos $1.000. Lo ideal sería comprar 90.000 y esperar que se aprecie pues estos, como les digo, 4.000 o $6.000. Pero aquí el activo nos está haciendo un banderín alcista, ¿no? Estamos en H1 y aquí estamos frente a un banderín alcista que en cualquier momento lo rompe, en cualquier momento de la sesión y se dirige a los 95, $96. Si bien este volumen de aquí era bastante grande y permitió que salga de esta zona de bajista, ahorita el volumen no está tan bueno y no acompaña esa suba, pero como les digo, por cierre de mes, Bitcoin tiene una presión alcista muy fuerte, ¿no? Vamos a insertar los indicadores y de ahí pasamos ya a ver los fundamentales. Tenemos el precio un poco plano, una pequeña divergencia del activo, pero en cambio estocástico está en una tendencia muy fuerte al alza, ¿no? Es decir, el precio está bastante plano en esta zona y en cambio estocástico está con mucha fuerza alcista, ¿no? RSI si bien está en divergencia, pero nos indica una posición alcista, lo cual obviamente podría nuevamente dirigirse a esta zona de sobrecompra y tal vez ahí desplomarse, ¿no? Como les digo, la verdadera resistencia está por acá en los $94. Entonces podríamos tener aún un poco más de suba del activo. Obviamente ahorita es un poquito arriesgado porque estamos ya por encima de los 92, pero quería el activo, como les digo, romper con facilidad esta estructura y es más, creo que ahorita ya la rompió. Sí, eso ahora pasó los 92, creo que sí, ya la rompió en este momento. Eh, ya nos dejó un poco fuera la entrada.
Y sí, y ya nos queda solo unos $1.500 nomás de subida del activo. Como les digo aquí, podría dirigirse a esta zona, que es de mucha liquidez. Ahorita más bien parece que vamos a dejar marcada esta zona, que son los 96. Podría dirigirse el activo hacia esa zona, ¿no? Lamentablemente hubiese sido bueno ingresar ahí en los 91.000. Esperemos que retroceda tal vez nuevamente a 92 y sería una buena entrada. Ya, bueno, vamos a dejarla ahí y vamos a ver los fundamentales, ¿ya? Pero el día de hoy, como ven, un mercado bastante verde, lo cual haría pues que Bitcoin genere todavía esta suba que les digo, ¿no? Estados Unidos está en el día de acción de gracias, cierra ya temprano a la 1, entonces el movimiento más fuerte va a ser hasta la 1 de la tarde, podremos generar la compra de Bitcoin y como les digo, cerrar más o menos a esa hora que estaría bastante bien. Eh, Nos ha dado un impulso bastante fuerte, pero ahorita sí aún nos quedaría tal vez a modo de scalper una posición interesante para Bitcoin, ¿ya? En cuanto al euro, tuvimos datos de ventas minoristas de Alemania negativo, el gasto del consumidor en Francia estuvo positivo, el IPC de Francia estuvo negativo, el PIB como tal de Francia fue igual a lo esperado, no generaría tanta volatilidad. Para España teníamos previsiones negativas, pero pudo superar estas previsiones negativas, ¿no? Lo cual es bastante bueno porque el cambio de desempleo en Alemania fue positivo. Entonces, realmente tenemos los datos de Alemania positivos, de España positivos. Y de Francia, pues tenemos mixtos, entonces realmente el euro podría haber generado una fuerte suba el día de hoy. Vamos a ver si el activo ha generado esta suba y si no, sería una buena posición para comprar euros el día de hoy. Sí, el activo está en una posición bajista y estamos en una entrada excelente del euro. ¿Por qué? Porque aquí tenemos un volumen bastante fuerte que va a hacer que el activo llegue a la base de su banderín alcista, ¿no? Este es un banderín alcista que está formando el activo. Como pueden ver, aquí están estas dos líneas paralelas de la bandera. Y en cualquier momento rompe este banderín para continuar esa tendencia al alza. Es muy probablemente que lo haga esta semana porque si se van a fijar en el indicador del dólar, vamos un ratito allá, el USDX de diciembre está en una figura de doble techo, ¿no? Es decir, techo uno y aquí techo 2. Y esta estructura pues debería llegar al nivel de 98. Entonces, con esta bajada de estos 1.500 pips que va a generar el activo, es muy probable que el euro pues pueda generar una buena suba, ¿no? De ahí obviamente el dólar se va a recuperar. También recordamos que el dólar pues está en una posición en la que la probabilidad de los tipos de interés pues ha aumentado, ¿no? Entonces, al aumentar esta probabilidad, pues obviamente tenemos un movimiento que va a ser muy, muy fuerte a la baja, porque sí o sí se vienen los tipos de interés. Se viene la baja de los tipos de interés, ¿no? Entonces, vamos a ver. Vamos a ingresar en una venta aquí en el activo del euro dólar, ¿ya? Vámonos nuevamente. Entonces aquí tenemos la posición del euro, ¿ya? Podríamos establecer aquí un take profit en la zona de 1.16876. Aquí aparentemente está haciendo una estrella de la mañana, pero podemos ver que la estructura no está
bien estructurada, ¿no? Es decir, en caso de que aquí tuviéramos que esta vela bajista haya sido inferior a la anterior, hubiese sido bastante válido el cambio de tendencia a la baja, pero vemos una contracción bastante fuerte. Entonces, estamos entrando en un momento perfecto, ¿no? Porque es una estrella de la mañana, pero es una estructura que no se confirmó, entonces no es válida ese movimiento a la baja, ¿no? Y también los fundamentales, tenemos datos muy buenos y eso nos puede ayudar a generar la suba del activo, ¿ya? Entonces vamos a comprar con un lote 2, vamos a establecer un take profit en esta zona. Como les digo, sería en el límite máximo del canal, es decir, en 1.16953. Y obviamente el stop loss podríamos ponerlo solo aquí en 1.15, pero sí me gustaría que vaya aquí en 1.14503. Y entonces más o menos tenemos la diferencia en 1.1575, son casi 1000 pips. Y acá de bajada son unos de 1000 pips. Ya pues, está bastante bien la estructura. Les voy a mandar, esto aumentar la posición. Listo, y él se acaba de enviar la posición del euro, ¿ya? Listo, entonces esta posición está bastante buena por los fundamentales del día de hoy, ¿no? Otra posición que hubiese sido buena, pero no tuvimos datos favorables, es la posición del dólar canadiense, ¿no? Tenemos un PIB que aparentemente iba a ser bastante positivo, pero fue nada más igual a lo esperado, ¿no? Entonces, la tendencia alcista del dólar canadiense que podía haber sido muy fuerte, pues más bien se vería lateralizada. Entonces, como tal, no tenemos una buena entrada fundamental aquí en el dólar canadiense, ¿no? Ahora sí vamos a ver cómo ha reaccionado el oro y cómo ha reaccionado Bitcoin también en esta semana. Como estábamos viendo Bitcoin, habíamos nosotros hecho una compra, le cerramos en ligeras ganancias. Si lo hubiésemos mantenido en modo swing de una semana, nos hubiese ido bastante bien, ¿no? Que está aquí en 92. Parece que nos está yendo bien en los swings. Vamos a ver si generamos más bien un poquito de swings. Que cuando nos vemos de martes a viernes, podemos generar operaciones bastante buenas en esa posición, ¿no? A ver, Bitcoin tenemos un estocástico que ya se ha cruzado, lo cual nos indica una buena entrada para generar una compra hasta que llegue al nivel de sobreventa, ¿no? RC, una ligera apreciación aquí en H4, pero el volumen sí está bastante bajo, ¿no? Es decir, quisiéramos que el activo llegue a los 96.500, pero el volumen está sumamente bajo, ¿no? Entonces aquí tal vez a partir de la una que se cierre ya el mercado americano y no haber mucho movimiento, sería preferible hacer una venta, ¿no? Pero en la gráfica diaria, Bitcoin recién ha llegado al nivel de sobrecompra, RSI está con mucha fuerza y este volumen yo creo que aún no ha sido descontado. ¿Por qué? Porque antes, digamos, tenemos volúmenes medios por debajo de ese nivel y el activo llegó a 122.000. Ahora, si se fija bien, este volumen es el triple en comparación a los que teníamos acá.
Entonces, obviamente, el activo debería subir aún mucho más. Si bien podríamos hacer una beta, podríamos tener un retroceso de Bitcoin en 90, pero de aquí podría dispararse con mucha fuerza, ¿no? Yo creo que vamos a hacer una posición nada más hasta la 1 de la tarde, esperando que el activo llegue a los 96.500 que esperamos se dé. Y si no, el stop loss, vamos a poner un stop loss chiquito en 89.000. ¿Por qué? Porque si rompe el precio de los 89.000 el activo, se iría a los 85. Ya no creo que suceda eso. Si bien aquí es una zona muy buena de liquidez y el activo podría ir a hacer techo uno y techo 2, no hay los fundamentales para que suceda. Es decir, el dólar está en debilidad, entonces el Bitcoin debería, en teoría, seguir subiendo unos $4.000, ¿ya? Si bien es una posición arriesgada, pero si se fijan ustedes, aquí tenemos una estructura de una vela de la mañana. Está bastante bien esta estructura de la vela de la mañana. Si bien no tiene aquí una vela doji como quisiéramos, pero igual nos indica un rechazo fuerte en la primera vela, una vela bajista y luego una vela alcista acompañada de otra vela alcista, lo cual sí nos indica ese cambio de tendencia, ¿no? De ahí si seguimos analizando en el gráfico chartista, también tenemos aquí una estructura que me gusta mucho, que es una vela envolvente alcista. La envuelve en su volatilidad y la envuelve también en el cuerpo de su vela. Entonces aquí, esta es la primera confirmación alcista, esta estrella de la mañana, y la segunda vela envolvente es la segunda confirmación de una fuerte tendencia alcista. Y también, si dejamos de lado estas dos estructuras, aquí se están formando tres estrellas alcistas, lo cual nos indica una sólida confirmación de la tendencia alcista. Es decir, es muy probablemente que toda la siguiente semana tengamos un Bitcoin al alza. ¿Ya? Yo creo que se daría la mayor volatilidad. Más o menos ahorita ya empezó el mercado americano, debería generar una muy fuerte posición. Entonces vamos a dejar que el activo aquí corra los 96.500. Como les digo, un stop loss nada más en 89, porque si nos saca tenemos unos $4.000 de bajada. Entonces, preferible, tomamos un riesgo nada más de 3.000, pero una suba que puede ser de 4.000 o $5.000. ¿Ya? Entonces, vamos a ingresar a la compra aquí en el activo. Vamos a esperar, como les digo, que el activo pueda llegar al precio de los 96.566,65. Y el stop loss, como les digo, bastante bajo en los $89.000. ¿Ya? 89.900 sería bastante bien. Ya, entonces aquí estamos arriba unos $2.400 de bajada y en subida casi unos 4.200. Ya, casi una posición 2-1. Inclusive aquí en los 89 podríamos ajustarlo en 400 como para que sea más bajo el riesgo, ¿no? Serán 600 más 400. Unos 2.600, $3.000. ¿Y de subida? Uf, he subido mucho, ¿no? Se nos subió $400. Pero bueno, es bueno. Listo. Les voy a mandar esta posición antes de que la activo un poquito más. ¿Ya? Lo ideal es que ingresemos en 92. Entonces no se preocupen, entren con bastante paciencia. Listo, la anterior posición era una compra del euro y hoy estamos en una compra de Bitcoin, ¿ya? Para las personas que están entrando en las señales. Como les digo, tenemos una pequeña subida de $4.000. Obviamente el activo debería estar en $106.000, pero el volumen aún es muy bajo, ¿no? Como les digo, este gran volumen de aquí me gusta mucho y no creo que con ese volumen lleguemos nada más a 90.000, sino este volumen fuerte deberíamos estar en un precio de 106.000, ¿ya? Pero ¿hasta cuándo vamos a mantener la posición? Hasta que el estocástico nos dé ya un cambio, una tendencia más bien bajista,
Ahí podríamos cerrar la posición porque el activo ahí va a salir de sus niveles de sobrecompra, entonces va a ser un poco más arriesgado. ¿Por qué ingresamos a la compra? Pese a que el activo está un poco costoso, obviamente en comparación a que estábamos unos 10.000, 14.000 dólares más barato en esta semana, es porque el RSI tiene una estructura muy fuerte al alza, ¿ya? Es decir, todavía no nos da ninguna señal de que el activo quiera hacer alguna corrección bajista, sino más bien el RSI tiene una perspectiva perpendicular muy, muy fuerte al alza, ¿no? Hasta ahí, no sé si tienen alguna duda, alguna inquietud. Listo, parece que no tenemos más inquietudes. Vamos finalmente a ver el oro entonces. Ah, no, el petróleo también podemos ver. Déjame el oro para el final. El petróleo, a ver, estamos en una zona bastante buena. Si bien aquí lo ideal sería generar ventas en el precio de 60,17, como les había mencionado, como estamos en temas de tipos de interés, es muy probable que mantengamos petróleos por debajo de 60,17, ¿no es cierto? Una vez se den la baja de tipos de interés, aquí podríamos hacer piso uno, piso 2 y comprar el activo, ¿ya? En cuanto a los indicadores, el RSI sí nos acompaña en nuestra posición bajista, es decir, sí está viable hacer la venta. Acá el volumen también viene con una posición muy fuerte a la baja, entonces está bastante bien generar la posición en venta del activo. Y acá el estocástico, tal vez el estocástico no nos acompaña mucho a nuestra posición en venta, ¿no? Entonces aquí sí podríamos tener un poquito más de cuidado en ejercer la posición en venta para no ingresar con un lote muy grande, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí me gustaría que el estocástico tope por lo menos una línea este nivel de sobrecompra y poder hacer una venta, pero es muy probablemente que el estocástico la siguiente semana se cruce y quiera llegar a los niveles de sobreventa, ¿no? Recuerden que en estos puntos el estocástico ya ha retrocedido, inclusive en este nivel más bajo. Obviamente antes llegó a niveles más altos, pero ahora ya no tiene la misma fuerza ni el mismo volumen el activo para llegar a esos niveles. Entonces, como cada vez estamos más cerca de los tipos de interés, más o menos el 10 de diciembre, yo creo que sería bastante bien ingresar en una venta para poder tomar esta caída de casi 4 dólares del activo, ¿no? Le veo una entrada bastante buena aquí. Si bien el estocástico no nos acompaña a los niveles, pero el RSI está bastante fuerte a la baja y el volumen totalmente ya sin compras, ¿no? Patricia dice, yo tengo una posición en compra. Yo te recomendaría que el activo, si llega a los 60,17 tomes ganancias, ¿ya? Pero esta zona, esta resistencia de los 67 es muy fuerte. Es decir, ahorita si nosotros vamos a vender el activo, podría ser que nos arriesguemos y perdamos estos 37 centavos de venta, pero obviamente nuestro stop loss va a estar por encima de esta zona de liquidez, que son casi los 62, 63 dólares. Y pondríamos aquí en los 64 dólares un stop loss, es decir, de 4 dólares, y un take profit acá de 6 dólares de ganancia, ¿no? Una posición bastante buena, ya que si el petróleo rompe los 64 pues se iría a los 72, pero como estamos en tipos de interés, realmente no le veo para nada alcista al activo. Entonces, tienes la posición en compra, te recomiendo que trates de tomar ganancia en 60,17. Y máximo, máximo, el activo podría llegar a esta zona de 61, perdón, de 61,86. De ahí no creo que suba más el petróleo, no tiene fuerza. Y por eso decía que nuestro stop loss podría estar, si bien aquí en 66,45, pero
Me parece que no tiene la fuerza suficiente y con que establezcamos un stop loss aquí en los 64, puede ser inclusive 63.40, pero 64 está bastante bien. 64.03, aquí miren estos $6 de subida, me parece demasiado. Como, yo creo que 63 está bastante bien. Ahí, 63 con un centavo bastante bien. $4 de suba y casi aquí estos $4 igual de bajada, ¿no? Un poquito menos hasta las 54, 4.90 más o menos, ¿ya? Entonces, el activo podría llegar nada más a 60.17 y ahí empezar la fuerte bajada, ¿no? Como a la 1.17 el mercado de Estados Unidos, el activo más bien va a estar lateralizado en esta zona. Esta posición la vamos a dejar hasta el día martes. eh, Donde podría darse, como les digo, esta fuerte bajada del petróleo. Hasta que no bajemos nuevamente los tipos de interés, el petróleo no va a poder subir más allá de los $63 que les digo. Entonces, es una muy buena entrada. El activo ya generó este pequeño rebote, y entonces tiene aquí mucha indecisión y muy poco volumen, ¿no? Tal vez el estocástico sí nos indica un poquito de fuerza, un poquito de volatilidad, pero creo que más bien es la presión bajista de los tipos de interés que le haría que llegue a estos niveles, ¿ya? Vamos a ingresar un lote uno, un stop loss, como les digo, en $63. 63.04 le vamos a poner, porque estaban nuestros stop loss en 0.61. Como son 3 centavos de comisión, le vamos a poner estos 3 centavos, ¿ya? Para que esté por encima. Y el take profit, como les digo, unos $54 sería una excelente venta, ¿ya? Por comisión sería 54.30, ¿ya? Listo. Si bien podría rebotar en 54 yo creo que va a estar bastante lento, ¿no? Pero el martes volvemos a echar un ojo. Tal vez si es que el lunes genera un gran movimiento, pues les diría que cerremos la posición, ¿no? Es decir, que esté cerca de los 54, pero yo creo que en esta semana que viene nos va a dar velas muy fuertes. ¿Por qué? Porque el activo se ha lateralizado mucho, no ha generado muchas órdenes en compra, entonces la estructura va a ser muy fuerte a la baja. La única razón o motivo por la cual rompería los 63 el petróleo es por temas de guerra. Ya solo si hay temas de guerra, pero más bien si se fijan, están llegando a bastantes acuerdos los países, entonces netamente es netamente posiciones en venta ahorita lo que más puede predominar, es decir, es muy baja la probabilidad de que nos dé esta posición. Listo, ahí está nuestra posición del petróleo, como les digo, el activo podría llegar a 60.17 y aquí hacer un rechazo muy, muy fuerte a los 54, ¿ya? Entonces, si pueden ustedes ingresar en 60.17 porque tienen una posición en compra, está bastante bien. Más bien podrían esperar en 60.17 a máximo los 60.77, es decir, de 60.61 hacer la posición de ventas y van a tener inclusive un take profit mucho más holgado con un stop loss más reducido, ¿no? Listo, finalmente vamos a ver el oro. Uf, el oro ya no hay entrada, parece. Va a cerrar muy bien. El oro va a cerrar muy bien. Como les dije en noviembre, va a cerrar bastante bien. Podremos arriesgarnos. Todavía no ha llegado al precio estimado. Tenemos $10 de suba del oro. Me gusta que no hay mecha. Vamos a ingresar a la compra. Aquí vamos a poner un take profit en 4.218. Podrían cerrar en 4.200 por el riesgo, pero yo creo que sí puede llegar a esa zona. Y el stop loss pues, sería por debajo de los 4.171, 4.170. Déjenme ver si están bien los parámetros. 70, 80, 90, $20
De bajada y de subida son 28. Está bastante bien. Inclusive 67 podría ser para hacer una gestión uno a uno, ¿ya? Les voy a mandar esta compra del oro. Esta posición de preferencia, cerrarla antes de la una, ¿ya? Hoy sí el mercado ha estado bastante lindo para invertir, ¿ya? Les voy a mandar esta posición. Listo, y esta es la posición del oro. Tiene mucha fuerza al alza. Aquí, si bien no tenemos ninguna mecha por debajo de 4172, tenemos un stop loss muy, muy cercano aquí en 69, pero el stop loss está bastante cercano porque si el oro no quiere cerrar por encima de 4200, podríamos tener una gran mecha a la baja hasta los 4100. Entonces, por eso es que nuestro stop loss está bastante pequeñito en $20. Si rompe esta tendencia alcista, que sí o sí debería irse a los 4200 y aquí cerrar, los 4200 deberíamos ver un fuerte rebote a la baja y por eso les recomiendo. Si llega a 4200, por eso les digo scalping hasta 12, 12 y media, tomar ganancias. 4200 es preferible tomar ganancias porque puede rebotar, pero por volatilidad y como les digo, el oro debería cerrar muy bien noviembre para diciembre superar su máximo histórico. Yo creo que sí nos podría tocar el take profit, ¿ya? Pero por eso nuestro stop loss está bastante cerca, porque en caso de que rompa, no recomiendo ingresar a compra si nos topa el stop loss. Esto se va muy, muy fuerte para abajo. Ahorita la estructura no está para nada bajista, pero podría ser. Yo, como les digo, puede cerrar muy bien el oro, tiene un volumen ligeramente creciente, un RSI no tan fuerte, pero está ligeramente con una tendencia más bien alcista, ¿no? Entonces, la estructura que les digo que aquí está súper alcista es porque no tenemos ninguna mecha, ninguna volatilidad en la base del activo. Es decir, si ahorita se cierra esta vela, tal como está, sería una vela morboso alcista y ahí sí podría romper los 4230, ¿no? Todo depende cómo cierre esta vela, está a punto de cerrarse. Eso va a darnos un horizonte bastante, bastante claro del activo. Vamos a ver cómo está el estocástico. Estocástico, miren, el estocástico justo se acaba de cruzar en esta zona, entonces es una buena señal de que podría nuevamente llegar a estos niveles de sobrecompra, ¿no? Recuerden que el oro sí llega a nivel de sobrecompra bastante alto, o en el nivel 80 por lo menos siempre llega y genera movimientos fuertes. Entonces, aquí por ejemplo, miren, se cruzó en niveles altos y volvió a llegar al nivel 80. Entonces aquí estamos viendo la misma estructura. Se acaba de cruzar estocástico y tal vez si queremos cerrar la posición, la podríamos hacer en un nivel del estocástico 80 y ahí tratar de cerrar la posición, ¿no? Listo, estimados inversionistas, creo que hemos hecho demasiadas entradas. Espero hayan entrado y aprovechado que el mercado nos ha dado entradas bastante buenas. De preferencia cerrar hoy todo antes de la una de la tarde, que después podríamos tener correcciones el fin de semana, más bien referente a Bitcoin, ¿no? Y de ahí el día lunes nuevamente el mercado creo que empezaría el mes de diciembre con mucha, mucha fuerza al alza, ¿ya? Entonces, estamos pendientes a ver qué sucede en el mercado. Si bien el oro está con temas de acuerdos de paz, pero el activo del oro es bastante interesante, ¿no? Porque por lo general en economía sabemos que si el precio de un activo sube, la demanda pues baja, ¿no? Es como que si ustedes se quieren comprar el nuevo iPhone y está en $2000, pues no de los 20 personas que queramos comprar aquí el iPhone, pues no vamos a tener para comprar en 2000, sino tal vez solo tengamos 10, ¿no es cierto? Pero si de 2000 baja a 1000, ya no solo somos esas pocas personas, sino ya puede ser que unas 15 queramos comprar el iPhone, ¿cierto? Pero el oro, en cambio, es un activo bastante diferente e interesante en que entre más sube el precio, tiene más demanda, ¿no? Entonces, es una, un tema bastante interesante del oro, porque pese que el oro, digamos, llega ya a precios muy altos de 4200, 4400, aparentemente debería acabarse la demanda, pero ¿qué pasa? El mercado lo toma como que está apreciándose y siempre va a existir esta demanda del activo. Entonces, es muy interesante que el oro pues tiene esta estructura, estos movimientos, ¿no? Por eso es cuando el activo hace un máximo histórico,
no es que su máximo histórico rebota, sino su máximo histórico, luego se queda lateralizado al alza, sigue subiendo, y ya cuando está en precios realmente muy caros, ejerce algún retroceso, pero luego vuelve a subir con más fuerza. Por eso es que es un activo bastante interesante, ¿no? Listo, eso nomás les quería compartir del oro, que es un tema súper interesante, un poco atípico de lo general que funciona con el mercado. Y también vemos ese tema en Bitcoin, ¿no? Porque en Bitcoin, en cambio, como está un activo literalmente como nuevo porque no lleva tantos años como el oro, que lleva desde que podíamos intercambiar oro con monedas. En cambio, Bitcoin es un activo relativamente nuevo en el mercado, en el mundo. Entonces, Bitcoin funciona de la misma manera, ¿no? Entre más gente conoce, hay más capital, se capitaliza el activo y hay una mayor demanda. Obviamente, al haber mucha volatilidad, las personas que ya están antes aquí en este activo generan un poco de liquidación de su portafolio, por eso hay movimientos a la baja, pero entre más masivo es la adoptación de esta moneda, también funciona más o menos igual que el oro, ¿no? A mayor precio también está existiendo una mayor demanda, entonces tiene movimientos un poquito diferentes a diferencia de las acciones o de los activos tradicionales. Ya ahorita el activo subió $4, bastante bien. Esperamos lograr subir a los 4.200. Como les digo ahí, si ustedes están muy arriesgados o tienen un capital muy pequeño, preferible cierren un 4.200, porque a partir de los 4.200 hay un poco más de riesgo de que nos suba el activo, ¿no? Aunque es muy probablemente que nos dé un fuerte mechazo y rompa los 4.218, que es una resistencia muy fuerte, y trate de ir al último máximo, ¿no? Si bien este no es el máximo histórico, tenemos más máximos en 4.400, entonces la suba está completamente libre para el activo, ¿ya? Listo, estimados inversionistas, no sé si hasta ahí tienen alguna duda, alguna inquietud, o podemos dar por finalizada la sesión del día de hoy, viernes. Listo, estimados inversionistas, parece que no tenemos dudas, inquietudes, pues desearles muchísimos profits, que tengan un excelente fin de semana y nos vemos el día martes para revisar nuestras posiciones. Chau, chau.